En un mundo cada vez más interconectado y dividido, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría ser un punto de inflexión no solo para Estados Unidos, sino para toda la comunidad global. Desde las calles de Caracas, donde millones luchan por sobrevivir, hasta los rincones de Asia y Europa, las decisiones que tome el próximo presidente influirán en las vidas de miles de millones. Pero, ¿qué pasaría realmente si Trump gana de nuevo? ¿Cómo impactarán sus políticas en Venezuela y más allá? En primer lugar tenemos Venezuela. Venezuela ha sido un símbolo de crisis económica y humanitaria en América Latina y ha estado bajo el peso de sanciones económicas severas que buscan derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Durante su primer mandato, Trump impuso medidas drásticas que aislaban al país, afectando no solo a la élite política, sino a millones de ciudadanos comunes que padecen la escasez de alimentos y medicinas. Si Trump regresa, muchos analistas sugieren que no solo continuaría estas sanciones, sino que podrían endurecerse, ahogando aún más la economía venezolana. Sin embargo, en un mundo donde las alianzas están en constante cambio, también existe la posibilidad de que busque negociar, buscando una salida que le permita exhibir un éxito diplomático en lugar de un conflicto permanente. Pero Venezuela no está sola. Las sanciones de Trump empujaron al gobierno de Maduro a buscar el apoyo de otros actores poderosos en el escenario mundial. Rusia y China. Bajo un segundo mandato de Trump, estas alianzas podrían fortalecerse, aumentando la tensión entre Estados Unidos y las potencias emergentes. La geopolítica global jugará un papel clave en el futuro de Venezuela. ¿Se convertirá el país en otro campo de batalla entre las superpotencias? Como segundo lugar tenemos a Trump y a China, el conflicto que definirá el siglo XXI. Pero quizás uno de los mayores desafíos de Trump en el segundo mandato va a ser la relación con China. Trump dejó claro en su primer mandato que China no lo miraba como un competidor, sino que lo miraba como una amenaza tecnológica y económica de los Estados Unidos. En su primer mandato, Trump impuso aranceles por valor de $360.000 millones a los productos chinos, en un intento de reducir el déficit comercial entre ambos países y frenar lo que él consideraba prácticas comerciales desleales. Si gana nuevamente, podemos esperar un resurgimiento de estas políticas, pero con una escala aún mayor. Pero la verdadera batalla no se libra solo en los aranceles. La tecnología será el campo de guerra principal en la rivalidad entre Trump y China. Durante su primer mandato, Trump bloqueó a gigantes tecnológicos chinos como Huawei y ZTE. Y si regresa, esta guerra tecnológica podría escalar a niveles sin precedentes. En la era del 5G, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, Estados Unidos y China competirán por el control de las tecnologías del futuro, cada uno intentando liderar la carrera por la innovación. Un ejemplo claro de esta lucha es el veto de Estados Unidos al acceso de China a los microchips más avanzados del mundo, lo que ha retrasado significativamente su capacidad para competir en la producción de tecnología punta. En 2022 se estimó que las restricciones impuestas por Trump y luego continuadas por Biden le costaron a Huawei más de $30.000 millones en ingresos. La pregunta clave es, ¿puede el mundo permitirse una división tecnológica tan profunda? Si esta guerra tecnológica se intensifica, corremos el riesgo de vivir en un mundo dividido en dos esferas tecnológicas, con sistemas incompatibles y un acceso desigual a los avances del futuro. Esto no solo afectaría a los gobiernos y las empresas, sino a cada ciudadano que depende de la tecnología en su vida diaria. En tercer lugar tenemos a Trump y la migración. Ahora nos preguntamos, ¿un muro invisible? Recordemos que en su primer mandato lanzó un ataque frontal contra la migración ilegal, prometiendo construir un muro a lo largo de la frontera de México, endureciendo las políticas de asilo y expandiendo las deportaciones. Ahora, si él regresa a la Casa Blanca, muchos se preguntan, ¿qué más podría hacer?
La frontera sur de Estados Unidos ha estado en el centro del debate nacional desde hace años, pero la situación se ha vuelto cada vez más tensa y crítica en los últimos meses. Desde que las alarmas sobre el aumento de la inmigración irregular se dispararon, miles de personas han llegado a los puntos fronterizos, muchas de ellas huyendo de la violencia, la pobreza y la inestabilidad en países como Venezuela, Haití, Cuba y varios países de América Central. Trump también ha amenazado con expulsar a 1.300.000 inmigrantes que ingresaron legalmente bajo dos programas introducidos por la administración de Biden-Harris, como el Parol Humanitario de 2022. Este programa, que inicialmente se creó para ofrecer apoyo a los inmigrantes venezolanos, fue luego ampliado para incluir a ciudadanos de Haití, Cuba y Nicaragua, quienes han llegado huyendo de graves crisis en sus países. Más de 1 millón de vidas están en juego y las repercusiones humanitarias, económicas y sociales de esta propuesta podrían ser incalculables. Como cuarto lugar tenemos las relaciones con Irán, una nueva crisis nuclear. Si recordamos, en el 2018 se retiró el acuerdo nuclear con Teherán, un pacto histórico que limitaba el programa nuclear iraní a cambio de alivios de sanciones económicas. ¿Su regreso podría intensificar su relación con Irán? En su primer mandato, Trump rompió el acuerdo nuclear con Irán conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, que fue firmado en 2015 bajo la administración de Obama. Este acuerdo limitaba el programa nuclear iraní a cambio de levantar sanciones internacionales. Trump lo calificó de nefasto y en 2018 retiró a Estados Unidos del pacto. Luego impuso una campaña de máxima presión con sanciones económicas que golpearon duramente a Irán, especialmente en su sector petrolero, que constituye casi el 60% de sus ingresos de exportación. Las sanciones redujeron las exportaciones de crudo de Irán de 2.5 millones de barriles por día en 2018 a menos de 200.000 barriles diarios en 2020, lo que devastó su economía. Durante su primer mandato, Trump dejó claro que no tenía problemas en tomar decisiones fuertes. Un ejemplo clave fue cuando en enero de 2020 ordenó el asesinato del general Qasem Soleimani, uno de los líderes más influyentes de Irán. Esta acción sorprendió al mundo y no tardó en provocar una respuesta inmediata. Irán lanzó ataques con misiles contra bases estadounidenses en Irak. Por su parte, Israel ha sido uno de los aliados más cercanos de Trump, especialmente con Benjamin Netanyahu al frente. Durante su mandato, Trump tomó decisiones que reforzaron esta alianza. Una de las más importantes fue el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel en 2017, aunque esta medida desató protestas en todo el mundo, fue muy bien recibida en Israel. En resumen, el regreso de Trump podría hacer que las tensiones en el Medio Oriente se intensifiquen aún más, empujando la región al borde de un conflicto, lo que tendría repercusiones no solo para la seguridad regional, sino también para la economía global y el equilibrio de poder a nivel mundial. ¿Podría Trump realmente acabar con la guerra de Ucrania? Es posible, pero el precio podría ser muy alto. Si abandona su suerte a Ucrania, esto no solo significaría una derrota a Kiev, sino que alentaría a otros regímenes autoritarios a desafiar el orden mundial. Desde el inicio de la invasión rusa en el 2022, Estados Unidos ha jugado un papel crucial por el apoyo que le ha dado a Ucrania, proporcionando miles y millones de dólares en asistencia militar y humanitaria. Pero Trump ha dejado en claro que su enfoque sería diferente. En lugar de continuar con el respaldo a Ucrania, es probable que él busque negociar. Según él, detenga la guerra rápidamente, incluso si eso significa hacer concesiones a Rusia. Donald Trump ha sido uno de los críticos más firmes sobre la estrategia actual de Washington y sus aliados europeos en el conflicto de Ucrania. Según Trump, Estados Unidos está gastando demasiados recursos en una guerra que, en su opinión, no es de interés directo para el país. Y es que Trump ha dejado claro que su intención sería reducir drásticamente el apoyo militar y financiero a Ucrania. Esto, por supuesto, podría cambiar radicalmente el curso de la guerra. Además, la relación entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sido tensa.
Desde el polémico escándalo de Ucrania en 2019, cuando Trump fue acusado de presionar a Zelensky para que investigara a Joe Biden a cambio de ayuda militar, los vínculos entre ambos líderes no han sido los mejores. Recordemos también que Rusia está enfrentando uno de los peores periodos económicos en décadas tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea tras la invasión de Ucrania. Occidente ha congelado activos rusos en el extranjero, desconectando bancos del sistema SWIFT y limitado el acceso de Rusia a tecnologías como los semiconductores. Esto ha golpeado la economía rusa, que según el FMI se contrajo un 2,5% en 2023. Trump ha criticado estas sanciones diciendo que también perjudican a empresas de Estados Unidos y Europa. Si vuelve al poder, podría revisar las sanciones y ofrecer retirarlas a cambio de concesiones claves, como acuerdos de seguridad nuclear o una retirada parcial de tropas rusas en Ucrania. Quinto lugar, la OTAN y la seguridad global. Un nuevo desafío para Occidente. Otro aspecto crucial que podría sacudir el mundo entre la relación entre Trump y la OTAN. Recordemos que durante su mandato él criticó muchísimo a los aliados europeos, afirmando que estos no contribuirían lo suficiente a su defensa, sino que la mayoría de la carga le quedaba a Estados Unidos. En sus discursos recientes ha sugerido que si algunos países no cumplen con el gasto del 2% del PIB en defensa, podría incluso animar a Rusia a atacarlos, lo que ha generado indignación en Europa y en Estados Unidos. Esto ha reavivado los temores de que si Trump regresa a la Casa Blanca, podría retirar o limitar el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, un golpe durísimo para la seguridad europea en tiempos de conflicto con Rusia. Mientras tanto, Europa y otros aliados se preparan para una posible reestructuración de la alianza si esto llega a ocurrir. Y así terminamos este análisis sobre el posible regreso de Donald Trump en noviembre de 2024. Si llega de nuevo a la presidencia, ¿qué cambios impactantes podríamos ver en la política interna de Estados Unidos? ¿Cómo influiría en la economía global y en las relaciones internacionales? ¿Su estilo disruptivo marcará un nuevo capítulo en la historia del país? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para estar al tanto de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo video.